Volvemos con ustedes, distinguidos amigos y amigas. Ahora vamos a tocar otro tema que ha sacudido la comunidad internacional con imágenes realmente inhumanas, producto de una barbarie. Más de 80 muertos inocentes, más de 200 heridos a partir de la utilización de armas químicas en la guerra en Siria. Armas químicas quiere decir un elemento absolutamente que la comunidad internacional ya rechazó. Desde 1997 tenemos la Convención sobre Armas Químicas y tenemos un organismo para la proscripción de armas químicas cuyo fin es la abolición, la proscripción total de la utilización de armas químicas en cualquier hecho violento, cualquier enfrentamiento. Y por supuesto la utilización de la química como solamente para fines pacíficos. Es una convención universal. Fue de las pocas convenciones que el mundo multilateral la aprobó de manera amplia y transparente. Normalmente este tipo de convenciones se negocian entre las potencias. En este caso fue una convención muy abierta, de una participación amplia, por lo tanto se dice que es una de las convenciones más universales con las que cuenta hoy Naciones Unidas. Los hechos son los siguientes. Hubo una utilización de armas químicas. Hasta el día de hoy no tengo un reporte que me diga exactamente si fue el gobierno sirio con un objetivo hacia los grupos rebeldes o fue el gobierno sirio que apuntó a unos depósitos de armas químicas que supuestamente iban a ser utilizadas por los grupos rebeldes. En todo caso, eso nos ha dado la anterior semana una reunión urgente del Consejo de Seguridad donde se pretendía, a partir del liderazgo de potencias como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, unas sanciones durísimas contra el régimen de Siria por esta utilización. Fue trabada la resolución, especialmente por Rusia. Vamos a comentar la actuación de Bolivia en este escenario también multilateral. No se pudo, pero dejó una advertencia a la embajadora americana en el Consejo de Seguridad, que actualmente preside el Consejo de Seguridad, diciendo, si las Naciones Unidas no están respondiendo como se debe a esta coyuntura, Estados Unidos tomará unilateralmente alguna medida. Nos dejó una situación un poco sin una ruta crítica clara. No sabíamos si esa actuación unilateral podía ser un mayor involucramiento de Estados Unidos en el tema. No nos imaginábamos que podía haber sido una respuesta tan ejecutiva, al mejor estilo del presidente Trump, solo que otras veces esas decisiones caían un poco en lo mediático, en el blef, anunciaba algo, pero después el Parlamento lo retenía, etcétera, etcétera. En este caso no hubo consultas al Parlamento, hubo consulta a ciertos liderazgos del Parlamento, pero no hubo una consulta, digamos, en un procedimiento democrático. No quiero decir que no fue democrática la decisión ni estuvo en sus competencias. El presidente Trump tiene esa competencia y fue una respuesta contundente a la base militar de donde salieron los aviones, donde hicieron, digamos, estos vuelos con las armas químicas. Entonces, el escenario fue ese de la anterior semana, donde hemos vivido realmente este sacudón. Yo quisiera que ustedes, de alguna manera, puedan, en principio, orientar al televidente dónde creen ustedes, porque es un escenario muy complejo. Yo he contado lo que ha sucedido la anterior semana, pero me gustaría conocer el criterio de ustedes, dónde está el meollo en Siria, a partir de los actores estos que actúan. A veces seguramente el televidente cree que es una guerra normal, si está participando es una guerra civil, sabemos que es original 2011, pero me gustaría que puedan ustedes orientarnos para ver dónde encuentran ustedes en este tablero tan complejo los actores fundamentales, y creo que en la segunda ronda nos podríamos animar a ver, como en el caso anterior, qué escenario vamos a ver a mediano plazo. Voy a dar, simplemente para cambiar el ritmo de la... Primero te doy a ti la palabra, Diego, y después Andrés. A ver, lo que tiene que evitar el televidente son las salidas fáciles. Pensar que este es un problema donde Estados Unidos se quiere apoderar de todo el Asia meridional, no todo lo que es desde Jordania hasta incluso el norte de África, por cuestiones petroleras. Si bien esto es cierto, el problema es mucho más complejo. Es decir, estas posiciones reivindicacionistas que ha asumido el gobierno boliviano, con Sacha Llorente a la cabeza, ha mostrado fotos,
ha mostrado fotos de Colin Powell mintiendo sobre las armas que había en Irak e insinuando que esta es una nueva mentira de Estados Unidos para apoderarse del mundo, ¿no? Este tipo de interpretaciones son miserables y hay que adjetivar de una manera contundente. Esta lógica antiimperialista es sencillamente miserable y para mí la participación de Bolivia cae en esta lógica tan simple de no ver el problema más grande. Este es el primer antecedente que vale la pena tener. Un segundo antecedente es el señor al-Assad se mantiene 6 años como presidente en Siria, o sea, durante ya este proceso de guerra civil. 16 años, desde el año 2000. No, pero 6 años de guerra civil. Claro. Sí. Se mantiene de una manera impiadosa, matando a quien haya que matar. El 2013, este es el antecedente importante que tenemos que tomar en cuenta, el 2013 ya atacó a poblaciones civiles con armas químicas, donde murieron casi 1.427 personas. Ya murieron en el 2013 en la población de Gota. Exactamente. Se hizo un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Che, papá, le dijo Estados Unidos a Rusia, controlen por favor a los sirios de que ya no tengan armas químicas. Rusia se comprometió a que Siria ya no iba a utilizar armas químicas. Lo del otro día, más allá de las dudas razonables que puede haber, porque la gente dice, ¿dónde están las pruebas? Dicen. ¿Qué pruebas podrían haber más que los antecedentes históricos que ya hemos vivido? Porque las pruebas evidentemente no van a salir, al menos no de una investigación en Naciones Unidas. Importa mencionar, tercer dato, que en Naciones Unidas no hay capacidad de decir, sí, vayamos a hacer una investigación. ¿Por qué? Porque hay un veto permanente de China y de Rusia. No quieren que se investigue. Sus aliados son los sirios y no se logra una investigación. La acción unilateral de Estados Unidos, aunque criticable siempre por unilateral precisamente, yo creo en este caso ha sido absolutamente necesaria. Vivíamos un momento de quiebre humanitario y el gobierno de Bolivia da pie a discursos ideológicos sobreideologizados y no da pie a filmaciones con gente muerta por gases, sarín, muerta, desesperada, con niños en brazos, con el antecedente histórico de que esto ya sucedió en Gota el 2013. El gobierno ha optado por los manuales de ideología de izquierda antiimperialista y no por la lógica de defensa de los derechos humanos de la población. Concluyo con esto para no hacerlo muy largo. El problema es amplísimo. El problema tiene que ver con sunitas, chiitas, ahora comento, ¿no es cierto? Dos grandes religiones, es un poco más largo de comentar. Tiene que ver con la posición geoestratégica de Estados Unidos, que definitivamente defiende la posibilidad de que haya cierto grado de paz, y el gobierno de Rusia y China, que defienden claramente a la población chiita, defienden claramente. Hay otros componentes de esto, por supuesto que están los kurdos, que quieren tener un estado aparte, y Turquía, por otro lado, que se mueve con unos y otros. Hay problemas menores, hay azeríes, hay otras poblaciones más, hay un conjunto además de organismos terroristas que han aprovechado el vacío de poder, porque ha habido un vacío de poder que me encantaría explicarles más largo, y han aparecido muchas facciones de Al-Qaeda, ¿no? Desde Al-Qaeda, evidentemente, hasta Al-Nusra, ¿no? Pequeñas facciones militares terroristas que se sienten con el poder de destrozar. No hay unidad entre los sunitas, hay fraccionamiento también, hay facciones tremendamente brutales, y hay otras que quieren voto, que quieren ser parte de Irak, que quieren votar. Simplemente que el presidente de Irak, después de Saddam Hussein, ya no es sunita como era Saddam Hussein, es chiita. Ya ha segregado a la población sunita, la ha votado básicamente del país. ¿Cuál es la reacción de los sunitas? Armarse, conformar al-Nusra, conformar facciones militares, conformar terrorismo. Sí, hasta el terrorismo es justificado en esa medida, si tienes un presidente radical que no los quiere tomar en cuenta. Digo todo esto, evidentemente el televidente no va a entender tan rápido, simplemente para decir que el problema es complejo. El problema necesita ser conversado, ser analizado profundamente. No podemos tener una intervención boliviana con un señor que caricaturice el problema, mostrándonos a Colin Powell en una foto y diciendo que Estados Unidos es el perverso, maleante, que se pasea como guarura por el mundo. Esa es una torpeza diplomática que por supuesto no nos ayuda en nada. Así es, Diego. Andrés. Bueno, yo quisiera hacer un resumen esquemático muy rapidito de qué pasa en Siria desde mi punto de vista, ¿no? Que más o menos va a lo que tú dices, y voy a tratar de hacerlo simple y didáctico. Tenemos un presidente dictador que en el 2011 genera una oposición rebelde ante ese gobierno,
que se comienza a rebelar ante los abusos de ese gobierno dictatorial de Assad y que comienza a reprimir a esos rebeldes. Estados Unidos apoya a los rebeldes contra ese régimen dictatorial de Siria y en la medida que ellos van creciendo se va generando una confrontación cada vez más violenta que se va descontrolando. ¿Por qué se descontrola? Porque los rebeldes se van dividiendo. Así es. Los rebeldes se dividen, unos se vuelven ISIS, por ejemplo, el grupo ISIS entra al conflicto, viaja a Siria, arma y organiza un grupo rebelde con la idea de generar un Estado islámico en Siria. Estados Unidos ya se separa de esos rebeldes y dice, esos no, más bien son nuestros enemigos, y comienza a atacar al grupo sirio de ISIS de los rebeldes que antes estaban también a los grupos que ellos apoyaban. Rusia también estaba apoyando a rebeldes, pero los rebeldes se van dividiendo también entre los kurdos y se van dividiendo también entre otros grupos de facciones importantes. Ante todo esto, el gobierno de Siria se va debilitando. Y ante la preocupación que se debilite un gobierno en el Medio Oriente, Rusia decide, e Irán, los dos países, Irán y Rusia deciden apoyar al gobierno de Siria. Pero también Rusia dice, mi enemigo también es ISIS, y no voy a permitir que ISIS esté en Siria. Entonces Rusia y Estados Unidos son aliados para matar a los de ISIS en Siria, pero son enemigos. Unos respaldan a los rebeldes contra el gobierno y Rusia respalda al gobierno de Siria. Entonces, en un mismo país, Estados Unidos son aliados y son enemigos. En unos temas, para matar a los de ISIS en Siria son enemigos, y para confrontarse, pelear el poder de Siria son enemigos y amigos. Ese es el nivel de conflictividad. Porque a eso se han ido sumando otros países más en la región para ir apoyando a unos y otros y generando más segmentos, porque han visto que el poder en Siria está a punto de caer y alguien tiene que tomar el poder y todos quieren tomarlo. Los que tienen ideas islámicas radicales, los que tienen ideas moderadas, democráticas, los que tienen ideas kurdas, todo el mundo está ahorita tratando de poner un poquito de su cuchara para ganar el poder. Ese es el escenario. ¿Y quién es la víctima de todo esto? Es la población siria, que ante toda esta fragmentación y esta lucha de poderes internacionales dentro de su país no tiene absolutamente nada que hacer. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una capacidad internacional de apropiarse de un país mezquinamente sin tomar en cuenta las condiciones humanas a pesar de todo esto. Esa es la crisis en la que vivimos, donde Naciones Unidas lamentablemente ha fracasado en su capacidad de generar alternativas pacíficas a conflictos y ha tenido un fracaso rotundo. Mi esperanza con Naciones Unidas es que, a diferencia del pasado, de Ban Ki-moon, que era más un tecnócrata que un líder político, hoy día tenemos como secretario general de Naciones Unidas un expresidente 2 veces de Portugal, presidente de la Internacional Socialista, un político de raza, con un conocimiento ha sido además secretario general de los refugiados durante Naciones Unidas en los últimos 10 años. Es un tipo que sabe de política, sabe hacer política. Mi esperanza está en que esa capacidad política de Antonio Guterres va a lograr generar algunas iniciativas desde Naciones Unidas efectivas sobre Siria. Siria se va a convertir en una crisis muy grande. Y ahora quiero ir a lo más importante. En Siria hay varios temas. El uso, está el imperio, ¿no? El imperialismo, este discurso de Sacha Llorenti. El tema de negocio por la guerra es una excusa para que el negocio de la guerra se multiplique. El tema de la ideología, el tema del petróleo, como Siria como un lugar estratégico para el transporte de petróleo. Y el tema del poder político, y el otro, que es la política interna, es decir, a Donald Trump le conviene mucho ahorita atacar Rusia en un momento que está muy débil internamente y fortalecer su imagen interna políticamente. Por lo tanto, no es que Donald Trump ataca a Siria solo para fortalecerse en Estados Unidos. Esa es una parte de la verdad. No es solamente que hay un poder político que se tiene que acabar en Siria y todos quieren el poder. Es una parte de la verdad. No es solamente el petróleo la razón de todo esto, porque la era del petróleo está en decadencia, ya no está en emergencia como antes. Nadie va a ir a una guerra solo por el petróleo. No es solamente la ideología lo que se está disputando, es todo al mismo tiempo. Son los negocios de la guerra, es la ideología, es esta lógica imperial nostálgica del pasado que quiere volver entre Rusia y Estados Unidos, es el petróleo también, es el poder político. Son muchas cosas que confluyen. Por lo tanto,
cuando la gente habla de Siria y habla una sola cosa, está hablando de una media verdad. Son muchas medias verdades que juntas hacen toda una crisis continental sin precedentes en el mundo. Sí, evidentemente cuando se habla de Siria parece que todo queda corto. Es tan complejo el tema que creo que tendríamos que tener 5 o 10 programas para solo hablar de Siria y realmente enterarnos cuál es ese tablero de ajedrez. Evidentemente, ambos han descrito el escenario correcto de Siria, pero evidentemente es muy difícil y al televidente hay que de alguna manera decirle, este es un punto del planeta Tierra donde se han realmente concentrado muchos intereses contrarios, ¿verdad? Está una Rusia, que tú decías muy bien, Andrés, con unos intereses absolutamente estratégicos desde la visión rusa. Tú sabes que el comercio de Siria y Rusia, solo en venta de armas, ha generado 4.000 millones de dólares. En el último año, 600 millones en compra de aviones. Todas las empresas que explotan el gas en Siria son rusas. Por lo tanto, hay unos intereses absolutamente estratégicos para la visión rusa y los rusos no van a escatimar esfuerzo para mantenerlo al señor al-Assad, que desde el 2000 está de gobernante, ya hereda el poder de su padre, que está desde el 71, por lo tanto, si bien es elegido democráticamente, y aquí también hay que señalar, aunque no lo creamos, el señor al-Assad todavía goza de una popularidad en Siria, que casi llega al 50%. Entonces, es una popularidad nacionalista rebelde ante la injerencia internacional de todo el mundo en ese país. Claro, por eso los elementos son, si intervienes lo haces mal o lo haces bien, al final todo lo contrario, por lo tanto es muy difícil actuar. No nos olvidemos de China, por supuesto, China se provee de su petróleo del Medio Oriente, el 50% viene del petróleo hacia China de ahí, es una región que hay que tener presencia. Para los chinos es muy importante que Siria pueda seguir siendo el proveedor de muchos de los recursos que tiene China, y ya tienen una balanza comercial interesante. Han mencionado Irán como un aliado religioso total. Irán ha calificado a Siria como el único aliado leal que tuvo en la guerra contra Irak. Es decir, hay unos elementos, y obviamente lo que decía Diego, se han constituido facciones rebeldes de todo tipo. El Ejército Libre, la Coalición Nacional, Al-Nusra, ISIS, etc. Es decir, tenemos un conjunto de actores que realmente cada día complican más la situación. Y acá permítanme, porque obviamente les digo con la mayor sinceridad, no va a alcanzar un programa, ni 2 ni 3, para que nuestros televidentes nos entiendan lo que pasa en Siria. Pero aquí, como tú has tocado, Diego, la actuación de nuestro representante Llorenti, ¿ya? En el primer escenario, donde se ve el ataque con armas químicas, el señor Llorenti pide la palabra y divide su discurso en dos. En la primera parte, él evidentemente, creo que hasta podría decirlo yo, está en lo correcto, en la primera parte, que dice, hay que investigar, hay que realmente detectar quién y dar responsabilidades, ¿verdad? Y recuerda que las grandes potencias también son culpables, ¿verdad? Que también es cierto, ¿verdad? Hasta ahí, todos de acuerdo. Y la segunda parte, ya que me pareció, ya no sé qué palabra voy a poner, empieza a ver con agrado, buenos ojos, felicita al gobierno de Siria por permitir las inspecciones que son una obligación. Es decir, para ponerlo de la manera más cruda, Segunda Guerra Mundial, que Hitler, después de bancarse 6 millones, permita que la comunidad internacional visite los hornos, donde ¿no? y nosotros digamos, hay que reconocer al señor Hitler que ha permitido que las Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que era tan innecesaria esa intervención, que bueno, quedó ahí, me sentí un sabor realmente amargo de ver un representante boliviano que esté felicitando al gobierno de Siria después, inmediatamente después de la matanza. Y finalmente, la segunda intervención a la que tú hacías referencia, ya luego del ataque americano. Por supuesto, ahí sí ya sobran las palabras, creo que ha sido un despropósito, otra vez la diplomacia boliviana se equivoca. Por lo tanto, ahora me dicen que nos tenemos que ir a un nuevo corte. Bueno, parece que nosotros grandes conversadores ya no queda corte y nos tenemos que despedir hasta una próxima oportunidad.
agradecidos como siempre, a nombre de los tres esta vez, me dicen que ya no hay tiempo, estaremos en un nuevo programa, así que quedamos hasta una nueva oportunidad, ya seguramente con la presencia de Verónica Palencia. Muchas gracias.